Durante la cena de Acción de Gracias, mi padre dijo, tu hermana es la única razón por la que seguimos a flote. ¿Tú? Tú no has hecho nada. Yo dije, entonces, ¿qué hiciste con los $1,200 que he estado enviando cada mes? A mi hermana se le cayó el tenedor, y mi madre empezó a gritar. Normalmente no publico cosas como esta, pero he estado leyendo este subreddit durante un tiempo, y creo que finalmente he llegado a un punto en el que necesito desahogarme. Me llamo Tyler. Tengo 29 años, y déjenme decirles que no hay nada comparable a ser el hijo invisible, en una familia que finge que no existes a menos que les seas útil. Solía pensar que solo lo estaba imaginando, que tal vez estaba siendo demasiado sensible, o que guardaba rencor por cosas insignificantes. Pero el día de Acción de Gracias de este año fue el tipo de momento que te revuelve el estómago. Esa clase de momento en el que el tiempo se ralentiza, y ves a todos en la habitación exactamente como son. Permítanme retroceder un poco. Soy el menor de 2 hermanos. Mi hermana, Michelle, tiene 31 años y siempre ha sido la niña de oro. Solía pensar que era porque era mayor, más responsable, más inteligente, lo que sea. Eso es lo que me decía a mí mismo mientras crecía. Michelle sacaba puros dieces, era presidenta del consejo estudiantil, tuvo beca completa para la universidad, facultad de derecho, pasantía en un gran bufete. Nuestros padres nunca perdían la oportunidad de presumir de ella. Había fotos enmarcadas de sus trofeos de debate y sus retratos de graduación en cada habitación. ¿Yo? Conseguí un buen trabajo, pero si llegaba a clase a tiempo, eso era todo lo que importaba. Hay una foto mía en la casa. Es de 8º grado. Tengo frenos, un corte de tazón, y estoy parpadeando a medias. Ahora, no me malinterpreten, yo no era ningún vago. Trabajaba duro, solo que no de la manera que ellos valoraban. Fui a una universidad estatal, me especialicé en informática, pedí préstamos y empecé a trabajar incluso antes de graduarme. Mientras a Michelle le seguían dando apoyo y segundas oportunidades, yo pagaba el alquiler, arreglaba mi propio coche y construía una vida desde cero. Sin grandes celebraciones. Sin cenas de estamos muy orgullosos de ti. Solo silencio total, a menos que necesitaran algo. Lo curioso es que han necesitado algo muy a menudo últimamente. Mi padre perdió su trabajo hace unos 2 años. Reducción de personal en la empresa. Tenía 50 y tantos años y ningún plan de respaldo. Mi madre trabajaba a tiempo parcial en una boutique, pero apenas cubría la comida. De repente, empecé a recibir mensajes de texto otra vez. No largos, no emotivos, solo cosas como, oye, ¿puedes ayudar a cubrir la factura de la luz este mes o nos faltará para el alquiler? Empezó siendo poco, un par de cientos aquí y allá. Luego se convirtió en algo habitual. Empecé a enviarles $1,200 al mes, cada mes, durante casi 1 año y medio. Sin quejas, sin drama. Ni siquiera le dije a mi novia la cantidad total, porque no quería sonar resentido. Simplemente se esperaba de mí. Y supongo que, en el fondo, todavía quería creer que lo agradecerían. Tal vez incluso que dijeran gracias. Spoiler, nunca lo hicieron. Avanzamos hasta este día de Acción de Gracias. Casi no voy. Mi novia, Mia, me advirtió que no lo hiciera. Ella dijo, ¿sabes cómo te hacen sentir? ¿Por qué pasar por eso otra vez? Pero una parte de mí todavía se aferraba a esa estúpida esperanza de que las cosas fueran diferentes. De que tal vez, esta vez, me reconocieran. Aunque fuera solo un poco. Volé a casa la noche anterior. Tomé el vuelo nocturno, alquilé un coche y traje una botella de vino realmente bueno que no podía permitirme. Cuando entré por la puerta principal, la casa se veía exactamente igual. Hasta la pancarta de Acción de Gracias que mamá siempre reutiliza, y una foto enmarcada de Michelle dando la mano a algún juez en su pasantía de derecho. Apenas tuve tiempo de quitarme el abrigo antes de que mamá llevara a Michelle a la sala de estar diciendo, aquí está, la mujer del momento. Y una copa de sidra espumosa. Michelle sonrió radiante. Siempre lo hacía. El pelo rizado, la blusa planchada, esa inclinación confiada de la barbilla como si supiera que era la favorita. Y lo sabía. Siempre lo supo. Tyler dijo papá, levantando la vista de la televisión.
No esperaba que lograras venir. Sin abrazo, sin sonrisa, solo eso. Te dije que vendría, dije yo. Supongo que lo olvidé. Me mordí la lengua. Llevaba despierto casi 24 horas. No iba a empezar una pelea a los 5 minutos. Ayudé a mamá con las judías verdes. Intenté entablar una pequeña charla con Michelle, que actuaba como si yo fuera un extraño que acababa de entrar de la calle. Habló de su nuevo condominio, su nuevo ascenso y de cómo la iban a llevar a Los Ángeles para una conferencia. Mamá y papá se aferraban a cada palabra como si estuviera leyendo las escrituras. Mencioné que acababa de terminar de desarrollar un nuevo sistema de software interno para un cliente, que le consiguió a mi empresa su contrato más grande hasta la fecha. Grillos. Mamá de hecho cambió de tema a mitad de mi frase. La cena fue a las 6. Pavó, relleno, puré de patatas, todo completo. Todos nos sentamos alrededor de la misma mesa de comedor de roble que tenemos desde que yo tenía 10 años. Tomé mi lugar habitual en el extremo opuesto a mi padre. Michelle estaba a su derecha, mamá a su izquierda. Mientras todos empezaban a llenar sus platos, la conversación giró, como siempre hacía, hacia Michelle. Qué afortunados eran de tenerla, qué orgullosos estaban, qué agradecidos. Luego, mi padre levantó su copa y dijo algo que nunca olvidaré. Por Michelle dijo, alzando su vino. Sin ella, estaríamos jodidos. Ella es la única razón por la que seguimos a flote. Me congelé, con el tenedor en el aire. Por nuestra niña, añadió mamá. Michelle se rió, con falsa modestia. Oh, no es nada. Solo me alegra haber podido ayudar. Los miré, esperando algún tipo de corrección, una continuación, una broma. Nada. Mi pecho empezó a apretarse. Podía sentirlo subiendo desde mis entrañas como una mala indigestión. Dejé el tenedor en la mesa. ¿Qué quieres decir con única razón?, pregunté, tratando de mantener mi voz firme. Papá arqueó una ceja. Exactamente lo que dije. Michelle ha estado cargando con mucho últimamente. Miré a Michelle. ¿Cuánto les has estado enviando? Ella parpadeó. ¿Disculpa? Dijiste que has estado ayudando económicamente. ¿Cuánto? Yo. Les di $2,000 la Navidad pasada, dijo con cautela. Para ayudar con la caldera. Me reí por lo bajo. Mi corazón latía con fuerza ahora. Entonces, ¿qué hiciste con los $1,200 que he estado enviando cada mes durante los últimos 18 meses? Hubo una pausa. No un silencio, no una calma casual, sino un vacío, como si alguien hubiera sacado todo el aire de la habitación. A Michelle se le cayó el tenedor. Repiqueteó contra el plato. Mi madre se estremeció como si la hubieran abofeteado. Papá se echó hacia atrás, entrecerrando los ojos. ¿De qué estás hablando? Lo miré fijamente a los ojos. ¿De verdad quieres que te lo deletree? $1,200 cada mes desde mayo del año pasado. De mi parte. Él se burló. Eso fue un regalo. No manutención. ¿Un regalo? Estaba pagando tu hipoteca. Estaba manteniendo tus luces encendidas. Estaba cubriendo la factura del agua. ¿Cómo no es eso manutención? Nunca dijiste que fuera un requisito. Nunca lo dije porque asumí que eras lo suficientemente decente como para, al menos, reconocerlo. Mamá empezó a sacudir la cabeza. No hagas esto, Tyler. Aquí no. ¿Por qué aquí no? ¿Por qué es inconveniente? ¿Porque hace que Michelle parezca menos su salvadora y más como la cereza de un pastel que yo ya horneé? Dije que no, espetó ella, alzando la voz. Papá se puso de pie. Estás montando una escena. Tú montaste la escena, dije, poniéndome de pie también. He estado pagando las facturas mientras tú cantabas alabanzas a Michelle, como si yo fuera solo un invitado en tu mesa. Mía siempre decía que nunca cerraría el ciclo hasta que dejara de fingir que no me importaba. Pero en ese momento, me importaba demasiado. Me importaba lo suficiente como para sentir ese ardor en la garganta,
ese temblor en mis manos, ese calor detrás de mis ojos que no había dejado salir en años. Y la peor parte, podía ver que estaban más sorprendidos de que hubiera hablado, que por lo que había dicho. Miré a Michelle. Ya no estaba regodeándose. Parecía que acababan de golpearla con un ladrillo. Y fue entonces cuando mi madre empezó a gritar. Me quedé allí, sin moverme, sin parpadear, simplemente viendo a mi madre desmoronarse frente a todos. Su voz había tomado ese tono agudo y sin aliento que solo usaba cuando se sentía verdaderamente fuera de control. ¿Cómo te atreves a sacar esto ahora delante de tu hermana? ¿Durante la cena de Acción de Gracias? Sus manos temblaban y me di cuenta de que no estaba solo enfadada. Estaba avergonzada. Avergonzada de que la pequeña y pulcra ilusión que había trabajado tanto para mantener intacta acababa de romperse por completo. Sí, dije, con la voz más baja ahora. Qué lástima. Debe haber sido difícil mentir todo este tiempo. Papá soltó una carcajada seca, pero no había humor en ella. No es mentir. Tú te ofreciste a ayudar. Eso es diferente. Me ofrecí a ayudar porque pensé que lo apreciaban, dije, sintiendo como las palabras raspaban al salir de mi garganta. No me di cuenta de que era solo un donante anónimo del que podían olvidar que existía. Tyler, dijo Michelle, con la voz más insegura ahora. ¿Por qué no me lo dijiste? Me volví hacia ella. ¿Por qué lo haría? ¿Para que pudieras decirles cómo hacerme sentir más culpable para enviar más dinero? Su boca se abrió. Eso no es justo. No. Lo que no es justo es sentarse aquí, mientras todos brindan por ti como si yo no hubiera estado haciendo nada durante 2 años. Papá golpeó la mesa con la mano. Ya es suficiente. Siéntate. No le hables así a tu hermana en esta casa. Lo miré fijamente. ¿Te refieres a tu casa, que básicamente he estado pagando yo? No tientes a la suerte, gruñó él. Oh, ya pasamos el punto de tentar a la suerte. La habitación se sintió congelada en esa forma extraña y caótica, como si nadie supiera qué venía después. Como si todos estuvieran conteniendo la respiración, esperando a ver quién se rompía primero. Y de alguna manera, fui yo. No de la forma que esperaban. Sin gritos, sin tirar platos, pero algo dentro de mí cedió. Me senté lentamente, con el pecho apretado. Mi apetito había desaparecido. Miré la comida frente a mí y sentí que estaba mirando fruta de plástico. Había sido tan estúpido volando hasta aquí, comprando esa botella de vino cara, diciéndome a mí mismo que tal vez esta vez sería diferente. Nunca lo era. Y supongo que en el fondo lo sabía, pero seguía intentándolo. Siempre seguía intentándolo. Apenas toqué mi plato después de eso. El resto de la comida pasó en extraños arranques de silencio y conversación forzada. Papá hizo un espectáculo de presumir de Michelle otra vez, esta vez sobre sus agudos instintos y lo afortunada que sería cualquier empresa de tenerla. Era como si estuviera tratando de probar un punto. Michelle mayormente miraba su servilleta. Mamá iba y venía entre mirarme con furia y secarse los ojos, como si fuera la víctima de alguna trágica traición familiar. Finalmente, me disculpé y subí a la habitación de invitados, anteriormente mi dormitorio de la infancia, ahora despojado de cualquier evidencia de que alguna vez viví allí. Los pósters habían desaparecido. La estantería estaba vacía. Solo una cama individual, una mesita de noche y una lámpara que parpadeaba si la tocabas mal. Me senté allí en el borde de la cama durante mucho tiempo, con las manos en el regazo, el teléfono vibrando de vez en cuando con mensajes de Mía. ¿Estás bien? ¿Quieres que te llame, bebé? Solo di la palabra y te reservaré un hotel ahora mismo. No respondí. No estaba listo para hablar. Necesitaba sentarme en la tormenta un poco más. Alrededor de las 11, hubo un golpe en la puerta. Michelle asomó la cabeza, con los ojos suaves, casi disculpándose. Oye, dijo. ¿Podemos hablar? Asentí. Ella entró y se sentó en el borde opuesto de la cama, como si fuéramos 2 extraños obligados a compartir espacio en la sala de espera de un aeropuerto. No lo sabía, dijo. Me imaginaba algo. No, me refiero a de verdad. No tenía ni idea de que los estabas ayudando así. Nunca dijeron nada. La miré.
¿Me crees? Ella asintió. Sí, no eres del tipo que inventa cosas. Eso me sorprendió. Michelle rara vez me daba el beneficio de la duda. Suspiré. Yo solo. Supongo que siempre asumí que te lo dirían. Quiero decir, eres su favorita. Ella hizo una mueca. Tyler, está bien. Estoy acostumbrada. No, no está bien, dijo ella. No estoy tratando de ser su favorita. Nunca pedí eso. Pero nunca lo rechazaste tampoco, dije, un poco más duro de lo que pretendía. Ella miró hacia abajo. No sabía cuánto te dolía. No creo que a ellos les importe cuánto duele. Nos sentamos allí por un minuto. Solo el zumbido del calentador y el crujido del viejo marco de la cama. Entonces ella dijo algo que no esperaba. He estado pensando en mudarme, dijo. ¿Cómo, realmente lejos? Tengo un amigo en Boston que me ofreció un lugar en una startup. Parpadeé. ¿Qué pasa con el condominio? Subarrendarlo. Tú simplemente vete. Yo también estoy cansada, Tai dijo. Todo lo que hago, ellos lo exageran. Me dicen que soy perfecta y no lo soy. Quieren vivir a través de mí y estoy agotada. Me di cuenta entonces. Podía haber sido la niña de oro, pero todavía estaba atada con una correa, solo que una más brillante. Me apretó la mano antes de salir de la habitación. No creo que nos hubiéramos tomado de la mano desde que éramos niños. Después de que se fue, me acosté, mirando el ventilador de techo, escuchándolo hacer clic con cada giro lento. No dormí mucho. A la mañana siguiente, empaqué mis cosas antes de que nadie más se levantara. Pensé en irme temprano, tomar un café en la carretera y tomar un vuelo anterior a casa si podía. Bajé las escaleras con mi bolsa de viaje y vi a papá en la cocina bebiendo su café. No pareció sorprendido de verme. Huyendo, dijo, sin levantar la vista. Me voy, dije. Tendrán que arreglárselas solos este mes. Sonrió con suficiencia. Qué maduro. Agarré mis llaves y me dirigí a la puerta. Pero justo cuando alcancé el pomo, dijo algo que me hizo detenerme. ¿Crees que eres mejor que nosotros ahora, Solo porque ganas un poco de dinero. Me volví lentamente. No, creo que he terminado de fingir que no importo. Se burló. Volverás arrastrándote. Siempre lo haces. Abrí la puerta y salí a la mañana fría y crujiente. El cielo era rosa pálido y la escarcha en el parabrisas del coche brillaba. Por un segundo, me quedé allí mirándolo. Luego subí y conduje. Pero ese no fue el punto de quiebre. Eso llegó 2 semanas después. Empezó con un correo de voz. Llevaba un tiempo de vuelta en casa intentando descomprimirme, hablando las cosas con Mia, diciéndome a mí mismo que finalmente era libre del agujero negro emocional que era mi familia. Entonces, una tarde, vi una llamada perdida de un número desconocido. Normalmente las dejo pasar, pero la curiosidad me ganó. Escuché el mensaje. Tyler, soy Janet de Servicios Hipotecarios Wells Fargo. Solo estamos haciendo un seguimiento con respecto a la cuenta conjunta asociada con la casa de sus padres. Notamos un cambio en el enrutamiento del pago automático y queríamos confirmar la autorización. Por favor, devuélvanos la llamada. Mi estómago se hundió. ¿Cuenta conjunta? ¿Enrutamiento de pago automático? Nunca puse mi nombre en nada. Fui muy cuidadoso con eso. Llamé al banco inmediatamente, pedí aclaraciones. La mujer fue educada pero firme. Sí, señor. Usted figura como CEO firmante en la hipoteca. La cuenta fue modificada la semana pasada. El sistema todavía tiene su nombre como el respaldo principal en el archivo. Me sentí como si el suelo se hubiera hundido bajo mis pies. Le dije que tenía que haber un error. Ella lo comprobó 2 veces. Me leyó mi número de seguro social. Mi nombre completo. Mi fecha de nacimiento. Llamé a mi padre. Sin respuesta. Le envié un mensaje de texto, ¿pusiste mi nombre en la hipoteca? Nada. Llamé a Michelle. Contestó de inmediato. ¿Qué está pasando,
preguntó. Papá usó mi nombre para hacer firmar la hipoteca sin decirme nada. Hubo un momento de silencio. Oh, Dios mío, no tengo idea de cómo lo hizo, pero está ahí. Y si incumplen el pago, tú eres el responsable. Asentí, aunque ella no podía verme. Mis manos temblaban. Tai, dijo ella. Necesitas hablar con un abogado ahora mismo. Colgué y me quedé sentado en el suelo de mi apartamento, con la espalda contra el sofá, mirando a la nada. Mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez era un mensaje de grupo. Chat familiar. Papá, Tyler, necesito que dejes de exagerar. Era solo una red de seguridad. Actúas como si te hubiéramos robado. Mamá, no lo habríamos hecho si no estuviéramos desesperados. Papá, no es como si hubiéramos tomado dinero. Tu nombre solo está ahí para ayudarnos a calificar. Mamá, por esto nunca te contamos nada. Siempre haces drama. Michelle, ¿hablan en serio ahora mismo? Falsificaron su nombre. Eso es ilegal. Papá, nadie falsificó nada. Tyler estuvo de acuerdo. ¿No te acuerdas, Ty? Dijiste que siempre apoyarías a la familia, que esta casa era nuestro legado. Miré la pantalla, con el pulso golpeando en mis oídos. No recordaba haber dicho nada parecido porque nunca lo hice. Y fue entonces cuando me di cuenta. Ellos planearon esto. Tal vez no desde el principio. Tal vez empezó con un favor, una pequeña mentira, una firma diminuta que no parecía importante en ese momento. O tal vez habían falsificado algo después de todo. Pero lo habían hecho a mis espaldas. Me habían usado. Y ahora yo no era solo el hijo olvidado que financiaba su vida. Yo era la red de seguridad legal atada a lo que amaban más que a cualquiera de sus hijos, esa casa. Me levanté lentamente, con la visión borrosa y las manos apretadas. Querían jugar sucio. Bien. Había terminado de ser el cajero automático. Había terminado de ser el chivo expiatorio. Había terminado de fingir que esto era una familia, porque si querían una guerra, les daría una. No dormí esa noche. No quiero decir que dormí poco. Quiero decir que estuve completamente despierto durante las 9 horas, mirando al techo, con el corazón latiendo como si hubiera corrido un maratón. Mi cuerpo no me dejaba descansar, como si supiera que algo primario acababa de cambiar, y así era. Hay un momento en el que te das cuenta de que las personas que te criaron, las personas que debieron haberte protegido, nutrido, guiado, te ven como nada más que una herramienta, un nombre para estampar en papeles, una billetera de la que podían sifonear sin vergüenza. Ese fue mi fondo. Llamé al trabajo para decir que estaba enfermo al día siguiente. No es que estuviera enfermo en el sentido tradicional, pero emocional y mentalmente, me estaba desmoronando. Mi mente corría a 1000 por hora. ¿Cómo consiguieron siquiera mi información? ¿Falsificaron mi firma? ¿Firmé algo hace años sin darme cuenta? Busqué en mis correos electrónicos, mis mensajes de texto, mis registros de llamadas. Nada. Lo único que pude encontrar fueron viejas transferencias bancarias. $1,200 como un reloj. Sin contratos, sin conversaciones sobre CEO firmar, solo dinero enviado en silencio porque pensaba que estaba ayudando. Y ahora estaba legalmente atado a una casa en la que no vivía, una hipoteca a la que no me inscribí, una familia que vendería mi futuro para mantener viva su fantasía. Las siguientes 48 horas fueron borrosas. Llamé a mi cooperativa de crédito para ver si tenían algún registro de consultas. Presenté una alerta de fraude con Experian. Hice una cita con un abogado, alguien que el tío de Mia recomendó. Mia, Dios la bendiga, no dijo, te lo dije. Ni una sola vez. Simplemente se sentó a mi lado, sosteniendo mi mano a través de cada llamada, cada revisión de documentos, cada largo suspiro cuando me daba cuenta de que este lío era peor de lo que pensaba. El abogado, Mark, era un ex fiscal de unos 40 años convertido en abogado de bienes raíces. Sin tonterías. Impecable, afilado como una cuchilla. Después de hojear lo poco que tenía, se reclinó y dijo, si usaron tu nombre sin consentimiento por escrito, es fraude hipotecario. Así de claro. Y si falsificaron algo, estamos hablando de cargos penales.
Mi estómago dio un vuelco. Son mis padres. Él me miró, y no tuve una buena respuesta. Salí de su oficina con una carpeta llena de papeleo para presentar, un plan de acción y una abrumadora sensación de pavor. No quería tomar acciones legales. No era un hijo vengativo buscando enterrar a mis padres. Pero al mismo tiempo, ellos hicieron esto. Ellos tomaron decisiones. Ellos mintieron. Tomaron mi nombre, mi crédito, mi confianza, y lo aprovecharon para su supervivencia sin siquiera decírmelo. Y cuando los confronté, me manipularon la realidad. Dijiste que siempre apoyarías a la familia. ¿No te acuerdas, Tai? Recuerdo tener 17 años y escuchar a mi padre decir, cuando cumplas 18, estás por tu cuenta. Recuerdo dormir en el sofá de un amigo mi primer año de universidad porque no quisieron ser mis avales entonces. Recuerdo vender mi PS4 para cubrir el alquiler porque no podía obtener ni un centavo de casa. Pero ahora, de repente, me están pintando como un CEO firmante voluntario. Tenía que ser inteligente, cuidadoso, sin movimientos impulsivos. Mark me ayudó a enviar una carta certificada al prestamista hipotecario solicitando todos los documentos relacionados con el préstamo. Una semana después, llegó el paquete. Lo abrí en la mesa de la cocina con Mia, con los dedos temblando, y allí estaba, la firma falsificada. Ni siquiera se parecía a mi letra. Mi nombre, sí, pero la firma. Descuidada, apresurada, nada como la mía. La fecha, 9 meses atrás, durante un periodo en el que ni siquiera había hablado con ellos durante 6 semanas. Esa era la prueba que necesitaba. Mark presentó el primer informe en mi nombre y se comunicó con el departamento de fraude de la compañía hipotecaria. Las cosas estaban en movimiento. Lento, agotador, movimiento burocrático, pero movimiento al fin y al cabo. Y aún así, me sentía roto. No porque estuviera perdiendo dinero, sino porque los había perdido a ellos. No lloré. No pude. Era como si la parte de mí a la que le importaba hubiera sido cauterizada, entumecida. Mis recuerdos de la infancia, las fiestas, las obras escolares, los cumpleaños, todos se sentían falsos ahora. O tal vez habían sido reales, pero no pesaban más que esto. Esta traición reescribió el pasado. Pintó cada abrazo como condicional. Cada sonrisa como transaccional. Dejé de llamar. Dejé de responder. Cambié mi número. Mamá me envió correos electrónicos 3 veces en diciembre. Frases cortas, bombas de culpa. No hemos sabido de ti. La Navidad no será lo mismo sin ti. Estás lastimando a tu padre. No respondí. Michelle me contactó una vez, solo un mensaje de texto. Lo siento mucho, Tai. No sabía que llegarían tan lejos. Si alguna vez quieres hablar, estoy aquí. Lo digo en serio. Le creí, pero tampoco respondí a eso. Todavía no. En cambio, me volví hacia adentro. Tocar fondo tiene una extraña claridad. Ves quién está realmente en tu esquina. Y lo más importante, empiezas a descubrir quién eres sin ellos. Fue entonces cuando comenzó la reconstrucción. En silencio, lentamente, sin anuncios ni publicaciones en redes sociales. Solo el tipo de trabajo lento y silencioso que nadie ve. El tipo que realmente importa. Dejé de enviar dinero a mis padres. Cancelé las transferencias automáticas, cambié mi información de inicio de sesión bancaria y marqué sus cuentas con alertas de fraude. Mantuve todo documentado con marcas de tiempo y capturas de pantalla. Mia me ayudó a organizar una carpeta llena de correspondencia, extractos bancarios, cartas legales. Me sentía como un detective armando un caso sobre mi propia familia. Pero no dejé que me consumiera. Puse más energía en el trabajo. Ya era analista de sistemas senior, pero empecé a esforzarme más, ofreciéndome para grandes proyectos, asesorando a nuevos empleados, liderando presentaciones. Dejé de hacer lo mínimo. Tomé mi frustración y la convertí en combustible. Ya no solo intentaba sobrellevarlo. Estaba construyendo. En enero, mi gerente me nominó para un programa de liderazgo. Para marzo, fui ascendido a director de infraestructura.
Vino con un aumento del 30%, una oficina en la esquina y el tipo de respeto que no me había dado cuenta de que anhelaba. No por el título, sino porque me lo gané. Sin favoritismo familiar, sin limosnas, solo sudor y esfuerzo. Mía y yo nos mudamos a un apartamento más grande, uno con una oficina y un balcón. Ella me sorprendió con un escritorio de madera recuperada y una silla de cuero que me hacían sentir como un autor en una cabaña en algún lugar. Se convirtió en mi espacio, mi santuario. Empecé terapia también. Al principio, era escéptico. ¿Qué iba a decir? Hola, soy Tyler. Mis padres cometieron fraude y ya no puedo sentir nada. Pero con el tiempo, empecé a desempacar cosas que ni siquiera sabía que estaba cargando. Ese sentimiento de invisibilidad, la necesidad de esforzarme demasiado para ganar amor, la culpa de defenderme. Mi terapeuta, Julia, me ayudó a ver la diferencia entre honrar a tu familia y estar encadenado a ella. No los estás abandonando, dijo. Solo te estás negando a cargar con el peso que arrojaron sobre ti. Me golpeó como un tren de carga. Por primera vez en mi vida adulta, me sentí ligero. Mía y yo hicimos un viaje esa primavera. Solo un fin de semana largo en Vermont. Cabañas, nieve, sin wifi. Solo juegos de mesa, fogatas y vino tinto. Una noche, mientras miraba el fuego crepitar, ella me miró y dijo, «Te ves más alto». Me reí. Creo que finalmente me puse derecho. ¿Te sientes diferente? Soy diferente. Pero la historia no termina ahí, porque una mañana a principios de junio recibí un correo electrónico. Asunto, aviso de audiencia legal, Estado de California V censurado. Era real. El caso de fraude había avanzado. Mis padres habían sido notificados oficialmente. Se fijó una fecha de audiencia. Los detalles son borrosos. No entraré en el lado judicial todavía porque esa es otra montaña que tuve que escalar, pero las consecuencias fueron instantáneas. Michelle llamó primero. No contesté. Luego envió un mensaje de texto. Me llamaron. Papá está furioso. Mamá está enloqueciendo. ¿Qué vas a hacer? No respondí. Luego llegó otro mensaje. Tay. Él está diciendo que tú falsificaste su firma. Que firmaste su nombre para incriminarlo. Lo siento mucho. No puedo creer esto. Miré ese mensaje durante mucho tiempo. No solo estaban doblando la apuesta. Estaban tratando de darle la vuelta. Culparme a mí. Fue entonces cuando algo se rompió de nuevo, pero de manera diferente esta vez. No dolor, no pena. Claridad. Una claridad fría e inquebrantable. Nunca iban a parar. Nunca iban a asumir la responsabilidad. Y si seguía esperando a que cambiaran, me quedaría atascado para siempre en este bucle, rogando por migajas, por justicia, por decencia humana básica. Así que dejé de esperar. Abrí un documento en blanco en mi computadora portátil. Creé una hoja de cálculo, la etiqueté Operación Libertad. Fase 1, cortafuegos legal hecho. Fase 2, restauración de crédito en progreso. Fase 3, verdad pública por determinar. No estaba apresurando una venganza. Estaba planeando mi salida y tal vez, solo tal vez, algo más. Porque si querían jugar con mi nombre, mi firma, mi crédito, entonces iban a aprender por las malas lo que sucede cuando el hijo olvidado finalmente recupera el bolígrafo. La mañana en que me di cuenta de que ya no les tenía miedo fue inquietantemente tranquila. Sin mensajes de texto, sin correos de voz, sin nuevos mensajes en el chat grupal que había silenciado hace semanas. Solo silencio. Y fue hermoso. Me senté en el balcón con una taza de café, viendo el sol derramarse sobre el horizonte, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que la historia en la que vivía era finalmente mía. No de ellos. No un drama familiar lleno de culpa donde yo interpretaba el papel del hijo leal y subestimado. Había dejado ese guión atrás. Yo era el autor ahora, y estaba a punto de escribir un tercer acto muy diferente. Llamé al plan Operación Libertad, pero a decir verdad, eso fue solo la fase 1. La fase 2 fue algo completamente distinto. No quería venganza en el sentido de película.
Sin gritos, sin explosiones, sin humillación pública solo por el placer de hacerlo. Lo que quería era algo más silencioso, más frío, permanente. Quería que sintieran lo que yo había sentido, expuestos, indefensos, descartados. Y sobre todo, quería el control. Pero primero, necesitaba entender el alcance total de lo que habían hecho. Comencé con los registros públicos. Con la ayuda de Mark, mi abogado, sacamos todos los documentos vinculados a la hipoteca y la propiedad. La casa estaba técnicamente a nombre de mis dos padres. Pero unos meses antes, justo en el momento en que se firmó la nueva hipoteca, hubo una reasignación de CEO prestatario, un formulario que agregaba mi nombre al acuerdo de préstamo. No solo habían usado mi nombre, me habían incrustado en toda la estructura financiera de su casa, lo que significaba que ahora yo era responsable de cualquier incumplimiento o ejecución hipotecaria. Y lo peor de todo, ese formulario tenía un sello notarial que debería haber sido una prueba tranquilizadora de que alguien lo había verificado. Pero el nombre del notario era falso. Mark lo confirmó. No había tal notario registrado en el estado. El sello era un timbre fabricado. Esto no era solo sospechoso. Era fraude calculado. Habían hecho grandes esfuerzos para que pareciera real. Recuerdo estar sentado frente a Mark en su oficina mientras golpeaba el papel con su bolígrafo y decía, no haces esto a menos que sepas lo que estás haciendo. ¿Así que lo planearon?, pregunté, con la voz plana. Él asintió. Sí, lo planearon. Me recliné, con la mandíbula apretada. Prácticamente podía escuchar la voz de mi padre en mi cabeza. Era solo una red de seguridad. Mentiroso. ¿Podemos usar esto?, pregunté. Él sonrió. ¿Usaremos esto? Mark se hizo cargo de la mayor parte del lado legal, trabajando para eliminarme de la hipoteca, buscando daños y perjuicios, y explorando si podíamos presentar cargos penales. Pero mientras él se concentraba en la corte, yo comencé a concentrarme en otra cosa. A mis padres les importaban tres cosas: la casa, su reputación, Michelle. Dos de esas cosas ya se tambaleaban. La casa era ahora un campo de batalla legal. ¿Y Michelle? Bueno, ella no estaba tan de su lado como pensaban. Así que hice una llamada. Ella contestó al segundo tono. ¿Tai? Oye, dije. ¿Sigues en la ciudad? Sí, ¿qué pasa? Necesito hablar contigo en persona. Nos encontramos en una cafetería cerca de su casa. Terreno neutral. Se veía más cansada de lo que recordaba, como alguien que había estado viviendo bajo presión durante demasiado tiempo. Todavía vestía como la niña de oro blazer, reloj, uñas cuidadas, pero el brillo se había opacado. Sonrió cuando me vio, pero no llegó a sus ojos. Empezaba a pensar que nunca llamarías, dijo. Me encogí de hombros. No estaba seguro de si podía confiar en ti. Lo entiendo. Me senté. ¿Cuánto sabes? Ella suspiró. Solo lo que papá me dijo, que según tu abogado es un 80% basura. ¿Te dijo que falsifiqué su nombre? Ella asintió. Dijo que estabas tratando de sabotearlos, que estabas amargado. ¿Crees eso? Ella me miró. ¿Crees que soy tan estúpida? No respondí. Ella removió su bebida. Mira, Tai, lamento todo. Por no verlo antes, por dejar que nos pusieran el uno contra el otro. No necesito una disculpa, dije. Necesito tu ayuda. Ella se enderezó en su asiento. ¿Qué tipo de ayuda? Saqué una carpeta manila y la deslicé sobre la mesa. Dentro había copias de los documentos falsificados, el sello notarial falso, capturas de pantalla de mensajes, transferencias bancarias, todo. Esta es la cronología completa, dije. De lo que hicieron, de lo que te hicieron creer. Ella abrió la carpeta, hojeándola. Frunció el ceño. Pasó página tras página, su expresión cambiando de confusión a incredulidad y luego a horror. Oh, Dios mío, susurró. Sí. Ella me miró, con los ojos húmedos. Tyler, esto es ilegal. Esto es una locura. Lo sé. Ella empujó la carpeta hacia atrás. ¿Qué quieres que haga? Me incliné hacia adelante.
Quiero que me ayudes a exponerlos. Su respiración se detuvo. ¿Cómo? ¿Ante la corte? No dije. Ante todos los demás. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Quieres hacerlo público? Yo no dije. Nosotros. Fue entonces cuando lo expuse. Todo. El plan que había estado construyendo cuidadosamente durante semanas. Lo haríamos público, pero no de una manera desordenada y furiosa. Lo haríamos a través de una liberación controlada y precisa de información. Comenzaríamos con su comunidad, los amigos del club de campo, el grupo de la iglesia, los destinatarios de sus tarjetas navideñas. Personas que creían que mis padres eran ciudadanos modelo, generosos, honorables pilares del vecindario. Les diríamos la verdad. Pero el verdadero golpe, dejaríamos que ellos mismos la contaran. Michelle, como la niña de oro, convocaría una reunión familiar. Diría que estaba tratando de mediar, tratando de ayudarnos a reconciliarnos, y lo grabaríamos. No en secreto, abiertamente. Aceptarían porque querrían parecer civilizados. Pensarían que era una oportunidad para ganar a Michelle de nuevo a su lado. Pero en el momento en que admitieran el fraude o esquivaran la pregunta, lo tendríamos grabado. Ni siquiera tendríamos que publicarlo. Solo la amenaza sería suficiente. Y si eso no funcionaba, entonces sí, lo haríamos totalmente público. Correos electrónicos, redes sociales, archivos legales, registros públicos, todo en un paquete de verdad curado e innegable. No solo arruinaría su reputación. Los aislaría, porque las personas como mis padres no sobreviven sin admiración. La necesitan como el oxígeno. Michelle escuchó todo el tiempo, asintiendo lentamente. Tai dijo suavemente. ¿Hablas en serio sobre esto? He terminado de jugar a la defensiva. Ella miró hacia abajo, luego volvió a mirar hacia arriba. Ayudaré. Programamos la reunión para un sábado por la tarde a finales de junio. Michelle les dijo que era una oportunidad para aclarar las cosas, para unirnos de nuevo como familia. Dijo que yo estaba listo para hablar, que quería paz. Se lo tragaron, con anzuelo, línea y plomada. En los días previos, preparé todo. Mia me ayudó a ensayar mis puntos de conversación. Mark me prestó un pequeño micrófono de solapa de alta calidad para audio de respaldo. Michelle acordó grabar en su teléfono a la vista de todos, diciendo que era solo para que no olvidemos lo que se dice. Papá ni siquiera lo cuestionó. Estaba demasiado ansioso por ganar la discusión. Llegó el día. Llevaba una camisa azul abotonada y vaqueros. Nada llamativo. Calmado, en control. Michelle me recogió y condujimos juntos a nuestra casa de la infancia. Ese viaje fue inquietantemente silencioso. Ambos armándonos de valor para lo que estaba a punto de desarrollarse. En el momento en que entramos, pude sentir la tensión. Papá estaba en el sillón, presumido. Mamá estaba caminando de un lado a otro. Sonrió demasiado brillante cuando me vio. Tyler. Oh, te ves tan bien. Asentí. Gracias. Nos sentamos. Michelle presionó grabar y dijo, solo para aclarar. No quiero más, él dijo, ella dijo. Papá gruñó, bien. Entonces comenzó. Empezaron con su versión. Como estaban desesperados. Como prometí apoyarlos. Como pensaron que no me importaría ayudar porque me iba tan bien. Entonces hice la pregunta. ¿Por qué usaron un notario falso? Silencio. Mamá parpadeó. ¿Qué? ¿El sello? ¿El notario? No es real. La mandíbula de papá se tensó. Eso es ridículo. Está registrado a nombre de alguien que no existe. Dije, tenemos confirmación. Confirmación legal. Michelle los miró. ¿Lo falsificaron? No respondieron. Presioné más. ¿Falsificaron mi nombre? Todavía nada. Michelle dijo, mamá, papá, ¿lo falsificaron? Y fue entonces cuando mamá se quebró. Me miró, realmente me miró, y dijo, no teníamos otra opción. Papá siseó, Sharon.
Pero era demasiado tarde. Michelle susurró, «Oh, Dios mío». No sonreí, no me regodeé, solo asentí. Me levanté, guardé mi teléfono en el bolsillo y dije, «Gracias por su tiempo». Cuando llegué a la puerta, papá se levantó también. «Si sigues adelante con esto, nos arruinarás». Lo miré. «Ya lo hicieron». Y salí. Es extraño lo tranquila que puede ser la venganza. Después de todos los gritos, toda la traición, todo el desmoronamiento, cuando finalmente llegó el momento de actuar, no hubo un trueno dramático, ni gritos en la corte, ni una implosión familiar explosiva frente a una multitud sorprendida. Solo unos pocos movimientos cuidadosamente colocados, cada uno más afilado que el anterior, hasta que todo lo que habían construido se vino abajo por sí solo. Y nunca alcé la voz una sola vez. El día después de la reunión familiar, conduje a casa con Michelle en silencio. Ninguno de los dos habló hasta que estuvimos a mitad de camino por la primera 5, con el sol sangrando en el horizonte como si alguien hubiera cortado el cielo. Entonces ella preguntó, ¿de verdad vas a seguir adelante con esto? Miré por la ventana. Confesaron, Michelle. Encinta. No necesito quemar la casa, pero tampoco voy a dejar que se mantengan calientes en ella. Ella asintió lentamente. Está bien. Creo que una parte de ella todavía esperaba que confesaran, pidieran perdón, mostraran aunque fuera una pizca de remordimiento, pero no lo hicieron. Tuvieron su oportunidad. Y en lugar de disculparse, doblaron la apuesta como personas que realmente creen que se les debía todo, incluso mi futuro. Así que dejé de contenerme. Mark presentó el conjunto final de documentos la semana siguiente. Con la confesión grabada y el sello notarial falsificado, la corte aceleró la denuncia de fraude. En cuestión de días, el prestamista hipotecario inició una investigación formal. Los documentos falsificados por sí solos fueron suficientes para anular el contrato por completo, pero los cargos de fraude abrieron las compuertas. La hipoteca de mis padres fue congelada. Sus pagos automáticos, que no habían hecho en 2 meses, fueron marcados. La propiedad pasó al estado de ejecución hipotecaria previa, pendiente de resolución legal, y fui eliminado oficial y permanentemente del préstamo. Pero no se detuvo ahí. Mark aconsejó que siguiéramos adelante con una demanda civil por daños y perjuicios. Me dijo que podíamos demandar por robo de identidad, angustia emocional, daño crediticio e incluso daños punitivos. Dudé al principio. No quería parecer que solo estaba persiguiendo dinero. Pero cuando vi el alcance total de lo que habían hecho y el riesgo que representaba para mi futuro financiero, estuve de acuerdo. Ellos habían jugado sucio. Yo solo estaba siguiendo las reglas. El caso era sólido, su confesión, un rastro de papel, el sello falso. No quedaba mucho detrás de lo que pudieran esconderse. Contrataron a un abogado, por supuesto, pero por lo que escuché a través de Michelle, su defensa era muy débil. Era un malentendido familiar. Él se ofreció a ayudar. Todo se sacó de proporción. La jueza no se lo tragó. En una audiencia preliminar, falló a mi favor. Se les ordenó pagar más de $72,000 en daños, incluidos los honorarios de abogados, costos de reparación de crédito y pagos compensatorios. Más importante aún, se vieron obligados a reconocer públicamente su fechoría en una admisión legal, que se convirtió en parte del registro público. Ese documento, lo enmarqué. No lo colgué en la pared, eso sería mezquino, pero lo guardé en un cajón solo para recordarme a mí mismo que no estaba loco, que la manipulación no ganó. Y no pasó mucho tiempo antes de que comenzaran las repercusiones sociales. Su vecindario, una vez un círculo cerrado de amigos del club de campo y remanentes de la asociación de padres, se volvió frío. La noticia viajó rápido, aún más rápido cuando uno de sus vecinos, que resultó ser muy aficionado al drama local de Facebook, publicó un estado no tan sutil. Triste escuchar sobre cierta familia en nuestra comunidad que cometió fraude hipotecario contra su propio hijo. Protejan su crédito, amigos, incluso de sus parientes. Obtuvo más de 200 comentarios. No los leí todos. No tuve que hacerlo. El daño estaba hecho. ¿El comité de la iglesia que presidía mi madre? Fue removida. ¿La junta de propietarios trimestral que mi padre dominaba como si fuera el rey de la cuadra?
Votado fuera por unanimidad. Incluso su fiesta de Navidad, la que organizaban cada año como si fuera un evento real, fue cancelada. Nadie quería estar asociado con ellos nunca más. Y lo sintieron. Trataron de darle la vuelta, por supuesto. Mamá publicó versículos bíblicos crípticos en su Instagram, cosas como, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, y las familias son probadas a través del fuego. Papá volvió a publicar memes de conspiración sobre la cultura de la cancelación y la traición familiar, pero nadie interactuó. Los me gustas se secaron, los comentarios se detuvieron. Estaban gritando al vacío. Michelle y yo hablamos más después de eso. No a menudo, pero lo suficiente. Me dijo que le habían rogado que volviera a la casa. Ella se negó. Siguen actuando como si fueran las víctimas, dijo una noche. Ya no puedo hacerlo más. Igual yo dije. No éramos cercanos. No como hermanos de televisión que terminan las oraciones del otro, pero teníamos algo mejor ahora, honestidad. Por primera vez en nuestras vidas, no estábamos compitiendo por migajas de afecto. Éramos solo dos personas que habían sobrevivido al mismo incendio y habían logrado salir del otro lado. Luego llegó el golpe final. Mia y yo nos comprometimos ese otoño. No fue una gran propuesta, solo un momento tranquilo en el mismo balcón donde me había reconstruido desde cero. Ella dijo que sí. Lloró un poco, me besó como si yo hubiera colgado la luna. Y por primera vez, me di cuenta de lo agradecido que estaba de no haber dejado que mi familia envenenara la idea de comenzar una propia. Enviamos las notificaciones de la fecha en octubre. Michelle estaba invitada. Mis padres no. Se enteraron de todos modos, por supuesto. Michelle había publicado una sola foto del anillo y mamá la vio. Envió un correo electrónico al día siguiente. Solo 4 palabras, te arrepentirás de esto para siempre. Lo leí, lo borré, bloqueé su dirección. Sin respuesta, sin ira, solo silencio. Fue la respuesta más poderosa que pude dar. Y el día de nuestra boda, rodeado de verdaderos amigos, familia elegida y la hermana que finalmente me eligió a mí también, me paré bajo los árboles de otoño, tomé las manos de Mia entre las mías y dije los votos que escribí la noche anterior. Crecí pensando que el amor era condicional, que el apoyo tenía ataduras, que el perdón tenía que ganarse con silencio. Pero tú me mostraste algo diferente. Me mostraste que el amor no pide sacrificio. Se ofrece libremente, ferozmente y para siempre. Nos besamos, la gente aplaudió, y en algún lugar a la distancia, el eco del imperio de mis padres se desmoronó hasta convertirse en polvo. No quemé su casa. Solo me aseguré de que ya no pudieran vivir en ella. ¿Y eso? Eso fue suficiente.